Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo bajo el dial digital de Subterfuge Radio en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante de Madrid. Retomamos en el capítulo de hoy el templo donde se manufacturan las canciones para que el engranaje de la industria musical se active. El espacio donde artista y productor entrelazan creatividades en pos del mejor de los acabados finales. El estudio de música como continente catalizador de derivas creativas, con el productor al timón del barco de volúmenes, texturas, sonidos. Hoy recibimos a uno de los grandes, yo diría que grandísimo, bajo cuya firma y el aliado ineludible de su estudio de Abletronics ha rubricado una cantidad ingente y reivindicables de éxitos patrios. Un auténtico placer, todo un honor para Simpatía por la Industria Musical, todo un honor para mí recibir hoy en nuestro estudio a Alfonso Santisteban de la calle Almirante, a la palabra y el testimonio de Jesús Gómez. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, buenas tardes. Nada, un auténtico placer y bueno, que rubrico y reafirmo y 27 veces lo de que es un auténtico honor porque has firmado tantísimos de los discos que gracias a esos discos estoy aquí. O sea, que al final Jesús Gómez es como con la palabra draw como tal, o sea, siempre es Abletronics, es siempre llevarte a los inicios de todo. Así que nada, aprovecho el placer y el privilegio que es tenerte aquí para agradecértelo de manera... El placer es mío, porque cuando ya uno se va haciendo viejuno, ya sabes que se van olvidando de uno, ¿no? Ya puedes haber sido un premio Nobel, que lo que quieras, que bueno, hombre, salvo que hayas inventado la pólvora, entonces sí. Bueno, eso igual es una percepción tuya, pero vamos, que sepas que bueno, que es con mucha gente, bueno, yo que voy a muchos másters y a muchas cosas tal, sí. Tu nombre siempre sale como bueno, pues al final como ese póker de ases, sobre todo, bueno, que todo lo que pasó en los 80 y la importancia que tuviste. Así que nada. Vamos a arrancar con lo principio. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de la producción musical, del sonido? ¿Por qué te llevó a elegir esta profesión? Pues mira, como te decía antes, off the record, mi vida iba encaminada en parte a la música, porque yo ya había empezado a estudiar piano. Me acuerdo que empecé a estudiar inglés y piano a la vez, con 8 años. Y estudié ambos 4 años, la verdad, piano y solfeo. El caso de piano y el caso del inglés también. Y ya el inglés me sirvió. Lo otro, pues luego he seguido estudiando por mi cuenta. Realmente no ha sido nada académico, porque he sido academicista en la parte, digamos, pues eso, de lo que te decía de la ingeniería y eso sí. Uh-huh. Pues sabes que, en fin, yo incluso me acuerdo que hubo un tiempo que luché porque siempre se ponían los discos ingeniero de sonido fulano, ¿no? O mengano, o mengana. Es decir, hoy día, pues lamentablemente entonces no había chicas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo luché, me acuerdo en su momento, por decir, oye, algo, ¿no? Porque es que es un término como mal utilizado, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que luché en la escuela un poco por decir, no sé, algún tipo de convalidación, porque realmente esto es un trabajo que no se valora como se debe, ¿no? Uh-huh. Hablo por lo menos, tú sabes, en aquella época. Sí. Yo no digo ahora, porque no digo que ahora no, uh-huh. Lo que quiero decir. Pero antes era una profesión bastante compleja. O sea, sobre todo aquel que se dedicaba a algo más que simplemente a mover botones, ¿no? Yeah. Ya no hablo, fíjate, de la producción, sino, bueno, en mi caso, yo recuerdo que, bueno, pues tenía un problema, entre comillas, y es que era como Juan Palomo, ¿no? Yo, si tenía un aparato roto, lo reparaba, si no existía tal cosa, me lo hacía, me la inventaba, escuchaba música para aburrir, porque es la única manera de aprender. ¿Y cómo empezó todo? Pues mira, precisamente hoy, hoy, quiero decir, este año el estudio cumple 50 años, ¿no? Justo en el 2025, porque yo abrí ese local con permiso de mi padre, porque el local lo alquilé en su momento, porque yo tenía 17 años, era en el año 75. Me acuerdo que fue mi primer curso de ingeniería, porque
murió Franco. O sea, en noviembre, el 20 de noviembre, de repente yo había salido muy poco de mi casa, ¿sabes? Yo no me había movido, yo estaba oyendo música y ya está, porque por cuestiones de educación, pues... Te interesaba sobre todo, ¿no?, la electrónica, ¿no? Porque antes incluso me decías que ibas a Barquillo no porque era la calle del sonido, sino que ibas al Exacto, es que la calle Barquillo, bastante antes de ser la calle del sonido, fue la calle, realmente había una tienda y luego ya se hizo la calle de la electrónica. Bueno. Y de hecho de la química también, porque había solo una casa, que para mí era la casa en Madrid, que era la Casa Torrecilla, ¿me acuerdo?, que era todo de instrumental químico. Vale. Y yo ya no he vuelto a ver nada de eso en ningún lado, ¿no? De hecho, luego lo de la calle del sonido, pues ya sabes, se fue también a la porra. Bueno, lo que se dice siempre, se ven todos ahí, van a tener me refiero a una competencia feroz y tal. Pero es el error que se comete siempre, ¿no? Sí. Es decir, fíjate, de hecho, los centros comerciales que se hacen hoy, pues son eso, ¿no? Un espacio dedicado a... Total. Si no te gusta una boutique, te vas a otra y en alguna algo compras, algo, ¿no? cae, sí. Y eso que hoy día ya casi todo se compra online, pero bueno, el que le gusta, como a mí, ver, tocar, ¿no? Unos zapatos, por ejemplo, pues joder, el zapato me gusta probármelo, ¿no? Bueno, pues entonces así surgió la historia, porque realmente, a la vez de empezar esto... Es que, mira... Voy a rebobinar un poquito, si me permites. Sí, por supuesto. Simplemente, no voy a rebobinar años, sino simplemente a esa época. Sí. Yo, por mi crianza, desarrollé una serie de problemas personales y tal, como uno de ellos la agorafobia, ¿no? Que bueno, pues te impide moverte. Bueno, esto ya digo que es de crianza, ¿no? Entonces, digamos que en vez de quedarme ahí quieto y como era una persona, pues como sigo siendo, es decir, a mí me mantiene vivo la eterna e insaciable curiosidad que tengo, pues bueno, pues yo pensaba que había que hacer algo. Y yo tenía una inquietud personal y era que yo no me iba a morir muy pronto. Yo me iba a morir enseguida. Sí, porque de niño, pues de eso que ves la muerte muy de cerca, en aquellos años, ¿sabes? Cuando yo nací en diciembre del 57. Entonces, era la época aquella en la que, pues, si moría alguien en la casa de la familia, pues te lo ponían ahí, el velatorio y tal. Yo era mi hermano, el pobre, no nació hasta 9 años después de mí. O sea, yo era el único niño de la casa. De la casa, digo, incluso de varios pisos, porque había más familia en la misma calle, Martín de los Heros, ¿no? Allí. Entonces, claro, yo me acuerdo del ir y venir de la gente mayor y yo estaba ahí quieto y claro, hecho un moñigo en un rincón y estaba muy mal. O sea, yo veía a la muerte muy de cerca y digo, ¿esto qué es? Claro, no te lo explico. Yo que además es que siempre me he preguntado todo, ¿no? O sea, yo cogía a mi madre y le preguntaba, mamá, ¿dónde está el alma, no? O sea, que a mi madre no se quería quedar sola conmigo nunca, ¿no? Bueno, la cuestión es que, volviendo otra vez a los 17 años, como tenía esa sensación tan horrorosa, por un lado, pues de que te vas a morir enseguida. Y por otro, la eterna curiosidad, digo, pues tengo que hacer cosas y las quiero hacer porque si no se me va a acabar el tiempo. Sí. Entonces, bueno, pues sea como fuere, en muy poco tiempo, pero poquísimo, hice lo del estudio, empecé a estudiar. Y hacerlo del estudio sin haber tenido experiencia en ningún estudio No, o sea, yo había tocado pues con grupitos de estos absolutamente desconocidos en aquella época, que se tocaba prácticamente sobre todo no era la BBC, como se suele decir, bodas, bautizos, comuniones, pero sí pues en Nocheviejas y tal, pues con el típico grupo de amigos y tal, que tienes que luego pues el único que me he dedicado a esto he sido yo. Bueno. Aunque ellos han seguido entreteniéndose y tal, pero a mí eso no me molaba, ¿sabes? Yeah. A mí me gustaba en serio. Todo lo que he hecho siempre ha sido en serio. Es decir, si una máquina hace esto y vale, no. O sea, ¿cuál es la mejor para hacer esto? ¿No? Esa es un poco la filosofía que yo tengo para esas cosas. Y con esos 17 años, ¿cómo surge eso, la idea de grabar, ¿no? ¿Tenías referencia de otros estudios? ¿Tenías referencias ya de productores, de nombres de productores? Sí, claro, yo tenía referencias sobre todo de músicos, ¿no? Y en la época es de los grandes estudios de Kirio. Sí. Bueno, esto ya vino algo un poco después, vale. Porque claro, en aquella época pues yo tampoco me había movido así a ningún sitio. Y de hecho, curiosamente, una grabación que se hizo de La chica de plexiglas
no la hice yo en el estudio, la hice en Sonoland. Ajá. La hice en Sonoland, nos fuimos a Coslada un verano horroroso, conservando y compañía. De Moviplay, ¿no? El primero que sacan fuera de droga. Exactamente, y lo grabamos ahí. Porque, bueno, yo me acuerdo que estábamos con Pepín Fernández y tal, y yo, pues, como sabía muy bien ya lo que hacía y lo que pues, no hubo ningún problema. Lo grabamos, me acuerdo, muy poquito tiempo, claro, aparte ya que te dieran o no te dieran, pero es cierto que lo decimos en muy poco tiempo. La cuestión es que, volviendo al tema del estudio, pues fíjate, o sea, con los 17 años, abro el estudio, me echo novia, empiezo la carrera, voy a la mili, porque resulta que, claro, para no ir, tú sabes que para no ir por tu reemplazo, que te toca donde te toque, pues yo dije, Dios mío, yo no me puedo mover. O sea, entonces yo tengo que quedarme en la primera región militar, que era la que me tocaba de Madrid. Y entonces me podían tocar Alcalá, Colmenar o Cáceres. Y resulta, claro, digo, bueno, no llego a ninguno de los tres, pero bueno, por lo menos que sea... Bueno, Cáceres, bueno, me tocó Cáceres. 300 kilómetros como 300 soles, ¿no? Me acuerdo. Y bueno, imagínate todo eso. Me casé con 20 años. No había, por supuesto, terminado nada, ni nada. Pero yo seguía haciendo todo. Seguía haciendo todo. De hecho, me acuerdo, no sé si tú lo recordarás, quizás tú te acuerdes. Por aquella época, cuando yo me casé con 20 años, había una obra musical en el Teatro Barceló que era Elvis. Entonces yo era el jefe, entre comillas. Pues, era un musical en la época de Jesucristo Superstar. Exacto, ¿no? Mucho antes, pero era de estos que se hacían, y era Elvis, que me acuerdo que era con Tony Luz, que en paz descanse, gran amigo, mucha gente, porque muchas coristas que yo he trabajado después con ellas, es decir, había mucha gente muy conocida con la que luego he trabajado, ¿no? Bueno, pues ahí hacíamos como 2 funciones diarias, ¿no? Y esto me pilló, vamos, de hecho, a mucha de esa gente la invité a mi boda. O sea, te quiero decir que fue una amalgama tan total, sobre todo de los 17, pero de los 17 a los 20 años, que es que tú lo dices, bueno, todo esto trabajando mogollón de horas en el estudio, que era estudio y era un lugar de diseño también electrónico, porque yo me dedicaba... Iba ahí como... Bueno, pues controlando las dos cosas que yo más o menos sabía, ¿no? De las que yo podía defenderme. Pero tú fíjate lo que son las cosas en la vida. Yo, en el fondo, el montar exclusivamente el estudio de grabación, o sea, lo que es el blindar todo el sitio, el local, hormigón armado, con mallazo, con la madre que lo parió, fue gracias, entre comillas, a unos ladrones. Vaya. Sí, fue muy curioso. Porque fíjate, en el estudio... Ahora ya no, pero recuerdo al principio eran 2 locales, entonces estaba yo, digamos, según miras de frente, en el de la derecha, y a la izquierda era un local vacío, local completamente vacío, que utilizaba una constructora, que era la que había hecho la casa, y que tenía la típica altura de una puerta, y poco, pues como esto, más este muro, más o menos. Entonces se ve que unos tipos saltaron, tal que el verano que yo me casé, porque yo me casé en julio, tal que el 78, me parece que fue, saltaron, cogieron unos picos, palas, cosas de esas, y hicieron un butrón. Vale. Para acceder al estudio, lo que sería el estudio. Entonces, la parte del estudio. Dijeron, aquí hay tomates, todo aquí seguro que hay aparatos, en fin, ya se lo olían. Y bueno, pues por lo que sea, cuando llegué allí, claro, yo llegué, recuerdo que yo no tuvimos, mi ex mujer y yo no tuvimos luna de miel, porque aprovechamos con mis padres, en fin, iban a Galicia, como yo tampoco podía viajar. Bueno, la cuestión es que nos volvimos en tren antes, porque yo ya estaba desesperado, ya no sabía dónde meterme, y resulta que pasamos por delante de la puerta del estudio, todo está bien. Claro, imagínate, si te han hecho un butrón fuera, lo ves perfecto, ¿no? Perfecto, claro. Pero claro, cuando yo llego a aquello, abro y de repente me encuentro con el tomate que hay, que lo que no pudieron llevarse lo rompieron, pues a mí de entrada... y habían destrozado. Lo habían destrozado. Mira, yo tenía osciloscopios caros, osciloscopios muy buenos, Tektronix, que me acuerdo que tenía 2, y es que uno de ellos es que hasta se dejaron el pico dentro del tubo de imagen. O sea, imagínate que dijeron, esto no me lo puedo llevar, esto qué vale. Y mira, o sea, es que las máquinas son la niña de mis ojos. O sea, lo tengo más claro que el agua. Entonces, claro,
cuesta mucho conseguirlas. Sí. Porque no estamos hablando de que hoy día, cuando a mí me dice mucha gente hoy día, pues mira, es que un estudio, joder, me tengo que comprar un ordenador bueno, potente, a ser posible Apple, porque para audio pues es como más sencillo de configurar, los programas, tal, y sobre todo, claro, un buen micrófono y un buen previo y tal. Y yo digo, mira, eso te lo levantas con, yo qué sé, ponle 8.000 euros, 10.000 euros. Sí. Con eso no comprabas ni un micrófono en aquella época. Claro. O sea, bueno, yo tampoco, claro, sí, un buen micrófono tampoco. No, ya. Pero bueno, entonces yo recuerdo que aquello no era nada fácil. No. De hecho, mi padre me lo dijo, el hombre me lo dijo. Te vas a poner... Yo creo que los padres con los hijos siempre nos toca vivir... La verdad es que hoy día los jóvenes lo tienen muy difícil, porque nos toca vivir siempre eso que hemos vivido nosotros como difícil, pues para los que vienen después es como más difícil. Total. Yo no he vivido una bonanza, es decir, generacional, pues ya tengo una edad, entonces dices, pues ya porque antes siempre era el niño, el chaval, a este tío que se mete en esto, que si lo verbías, que si tal, ¿qué está diciendo este? A los grandes consagrados, ¿no? Y yo llegaba, y yo no iba de friki ni de nada, porque siempre he odiado el rollo de él, tantos debes a un kilociclo y tantos, no, o sea, suena bien, vale, ya está, olvídate, si has forzado o has quitado, eso me daba igual. Pero sí que sabía calibrar un magnetófono analógico, sabía hacer todo eso, con las cintas de ajuste, lo que hacía falta. Entonces, claro, la gente ya consagrada, y no voy a decir ningún nombre, porque realmente era gente muy respetable, porque a nivel sonido lo hacían muy bien, pues a mí me tenían como el enfant terrible, ¿no? O sea, ya está aquí no jodas. O sea, ya estamos como que ya nos va a decir que este overvías es bajo, o que ¿sabes? Que para esta cinta mola más darle más caña. Pero, entonces... Recuerdo que todo eso, pues claro, yo ahí tocaba un poco las narices a la gente, ¿no? Pero no, ya te digo, pero sin embargo he odiado siempre al típico, digo típico y no típica, porque ya lo que te he dicho antes, no había mujeres, ¿no? Pero odiaba siempre al típico que llegaba, joder, pero a ver, suena bien y tal. Pero, joder, le has dado, porque al Charlie le has dado, yo qué sé, más 18 dBs a X kilociclos, lo que sea, ¿no? No, bueno. Dice, pero bueno, esto, no, hombre, eso es una barbaridad. O eso... A ti te suena bien. Sí, se decía, totalmente. Tú has entrado diciendo que a ti te sonaba bien, ¿no? Entonces... Bueno, pues eso es lo que cuenta, macho. O sea, lo demás da igual. No, y ahora entraremos más al detalle en lo que es la grabación. Bueno, creo que es importante, hablabas antes de ese single de La chica de Plexiglas, con Dro, Aviador Dro, Servando. ¿Recuerdas cuándo aparecen en tu vida? ¿Y por qué aparecen? Lo recuerdo como si estuviera ahora mismo aquí. Lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo fue ese momento? Es que es algo muy, muy entrañable para mí. Muy entrañable por muchas razones. Yo había trabajado sin saberlo con su tío. O sea, con un tío suyo, que era, me acuerdo que tocaba el clave, era un experto en clave, de hecho tenía un clave del siglo no sé cuántos en su casa, en Príncipe de Vergara 202, creo que era, o así. Y el hombre necesitaba un previo, tal. Bueno, el caso es que yo le diseñé un sistema para poder grabar, escuchando a la vez una base, pero todo esto del barroco, tal, una historia que molaba mucho. Y este hombre... era familia de su madre, que en paz descanse, de Carmen, ¿no? Bueno, pues recuerdo, volviendo al tema del Aviador, lo recuerdo perfectamente. Aparece en un día en Dabeltronics. Aparece, sobre todo, me acuerdo perfectamente de Servando. Yo estaba allí en el estudio, que era diferente a como es hoy en día, la disposición y tal, y le recuerdo llegar... vestido como de bucanero, nunca se me olvida, con un sombrero, así con un ala subida, y una cadena con un candado, pero de ferretería, o sea, totalmente, ¿no? Y llegarme, ellos, o sea, ya nos conocíamos y tal, y bueno, yo ya hacía cosas, pero claro, como Servando es un tipo que es un gran, aparte de un gran amigo, por supuesto, lo primero, es... ¿cómo decirte? Es un gran negociante en el sentido, no en el sentido feo de la palabra. No, que es un tipo, fíjate la edad que tenía él, porque es algo más joven que yo. Sí. Entonces, ya entonces llega y me dice Servando, oye, joder, Jesús, ¿qué te parece, macho? Si es que mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto de la compañía, porque ya se venía hablando, ¿no? Sí. Porque los pobres, y es cierto, y yo mismo lo hice con mi grupo, estábamos todos hasta las narices de llegar a un Belter, a un X, el que fuera,
Y vale, ya te llamaré con la maqueta, ¿no? Lo de siempre. Sí, o sea, lo de siempre y lo de nunca. Había ¿no? necesidad de una compañía rompedora. Entonces resulta que, claro, nadie te hacía ni puñetero caso. Entonces, claro, ni qué caso. Él cogió a nivel empresarial y dijo, hago lo propio, o sea, lo mío, lo mismo que tienes tú. Es decir, voy a hacer esto, porque me sale de las narices, porque puedo, porque será pequeño al principio, pero vale más ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pensara él, la cuestión es que él llegó y vestido así, porque tú sabes que su familia venía de familia de teatro y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues pero él iba así, tan tranquilamente, o sea, y yo, como he tenido la suerte de ser en eso, bastante inglés, porque nunca me ha parecido, pero ni en mí, ni en los demás. O sea, bueno, yo tampoco he sido, quiero ponerme cresta en otras cosas porque he sido calvo desde prácticamente que tengo memoria. Pero bueno, pero te quiero decir que nunca he tenido ese sentido de... Pero bueno, el aviador es el inicio de una cantidad de bandas que pasaron por supuesto, ahí, ¿no? De hecho, antes del aviador estuvo Esplendor Geométrico. Ah, vale. Entonces, claro, ya ahí también estaba... Necrosis en la polla se graba ahí. Necrosis en la polla se graba ahí, efectivamente, con Arturo Lanz y compañía, ¿no? Y bueno, entonces... Y ese claro, pistoletazo, bueno, de todo lo que... Realmente tú, como músico, yo en este caso, no entendías nada. Porque yo te tengo que decir, y que queda muy claro, que yo aprendo, y perdona la expresión, aprendo un huevo con toda esta gente. Sí, claro. Porque yo era muy... ¿cómo te diría yo? De método en cuanto a música, porque para mí, pues no sé, la música era lo que era. Es decir, no es que me llevara una faja, porque precisamente una de las cosas que he aprendido siempre, tanto en la ingeniería como en la música, como tal, es que creo que hay que aprender para desaprender. Es decir, tener un background ahí es muy importante. Es decir, que tú en un momento te surja hacer una integral y sepas lo que es y sepas para qué sirve, está muy bien. Pero realmente lo importante es llegar a saber que ahí hay que hacer una integral. Es decir, entonces, luego sí se te olvida, como me ha pasado a mí ya, lógicamente, pues recurres ahí. Hay métodos, ¿no? Hay muchos métodos. La escribes en un papel, haces una foto y el teléfono te la da resuelta, etcétera, ¿no? Sí. Que si te fijas es un poco lo mismo que hizo, por decir algo, Pedro Almodóvar con el cine. Es decir, Pedro Almodóvar, con todos mis respetos, era un señor que no sabía nada de cine. O sea, no sabía nada de cine. Era un señor pues, que le gustaba hacer lo que hacía, tal, y empezó las cámaras, que él no necesita ser un cámara, para esto cogía cámara Rent, y bueno, pues el cámara Rent ya le alquilaba también un cámara. Claro. La iluminación, el sonido. Entonces, él tenía las ideas que tenía, ¿no? Entonces, es un problema que existe mucho en España, ¿no? Esto del cortarme porque no sé, tal. Bueno, entonces, volviendo al tema, me propone que a cambio de hacer grabaciones, él me da una participación en la compañía DRO. Entonces, creo que fue como un 12%, ¿sabes? Más o menos, aproximadamente. Y yo voy y digo que sí. Digo, pues sí, pero lo digo que sí porque es que es mi amigo. 1. Y 2, yo quería trabajar. Claro. Incluso aunque me pagaran. Lo digo así de claro, ¿no? Porque de hecho es una frase muy de Alfonso, ya que lo has nombrado antes. Joder, machos, lo pasáis bien y encima cobráis, ¿qué más queréis, no? Pues que es verdad, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con él porque cuando eres una persona, por lo menos como soy yo, que disfrutas con lo que haces, yo he llegado a decir, y te lo digo, yo tengo ahora 67 años, pero es que yo he llegado a decirlo ahora. Es decir, yo te lo miro, tal aparato, tal cosa, no te preocupes, yo te lo hago, yo te lo miro. A ver, no, pero es que antes tengo que llamar a ver qué vale. No, es que olvídate de lo que vale, yo te lo hago. Ya veremos luego o no, o si hay o no hay, pero yo te lo hago. Es decir, tengo tal amor a lo que hago que si además lo cobro es cojonudo. Bueno, la cuestión es que así surge la colaboración e incluso la sociedad. Porque claro, yo se supone que tenía que ir a las reuniones y todo este rollo. Y bueno, pues así surgió. Y claro, ¿qué pasa? Que Servando y por ende Miguel Ángel Gómez, después, pues eran muy amigos míos.
muy amigos míos, especialmente Servando, ya digo, y Marta, por supuesto, y tal, y bueno, pues era una cosa muy, muy, muy entrañable, muy entrañable. Yo recuerdo estar grabando discos y no poder nombrar Tengo hambre, porque es que me acuerdo que Alberto, ya sé dónde está Alberto, se ha ido, joder, Alberto, ¿dónde está Alberto? Y se había ido con la moto a comprar unas hamburguesas al Burger King o donde fuera, ¿no? Y el chaval ya estaba de vuelta, no le habíamos dado dinero ni nada, él venía ya con eso. O sea, era una familia. Bueno. O sea, eso era una familia. Entonces, claro, ¿cómo no iba a trabajar para esa gente? Porque además te cogían a tal artista, venga, este yo creo que mola un huevo, este yo creo que... Esto Jesús lo va a hacer de puta madre, esto no sé qué. Y no había una obligatoriedad para nada, ¿no? Pero sí que es cierto que se hizo eso... Y fue una especie de quid pro quo, ¿no? O sea, es decir, yo te hago esto a cambio de esto. Y un montón de nombres, si lo decía al principio. Pero es que yo ya ni me acuerdo de muchas cosas que veo que hiciste. Claro, que dices... por ejemplo, me acuerdo, porque me lo crearon hace poco, me lo recordó Charlie, precisamente, Gabotti, por ejemplo, ¿no? Pero claro, que tú has hecho esto, y has hecho lo otro, y Wack, lo de las cebollas, y el otro no sé qué, y Fahrenheit no sé cuánto, y el otro... Es que hay muchas cosas no las... Bueno, ahora estas sí las recuerdo, pero hay muchas... Pues ¿por qué? Porque a lo mejor eran gente que hacía un single, claro, o 4 temas. Ahí 3 días y tal. Y ya está, ya está. Eso sí, hasta que no estaba, no estaba. Yeah. Eso, recuerdo que había gente como Charlie Sánchez que decía, ¿te ha llamado Jesús? No, pues si no te ha llamado Jesús es que no está. Claro, porque es que no lo tiene. Claro, o sea, si él lo tiene es el primero que te llama. Claro. Y vivisteis, has vivido esa evolución además, claro, de lo analógico a lo digital, que implicaba también, me imagino, que el proceso de grabación... ¿Cómo ha sido, en estos 50 años, cómo describirías, ¿no? ese paso de grabar en analógico, esas primeras grabaciones, cuando llega digital, irrumpe, y cómo transforma esa grabación? Bueno, pues mira, casualmente la tesis que hice se basaba en eso. Las distorsiones de fase en los filtros digitales. Trataba de eso. Claro, trataba de eso en una época en la que lamentablemente en España... cuando te sientas delante de una mesa, pues la gente que está delante, yo creo que en el fondo sabían que yo no optaba a ninguna cátedra, porque siempre he sido un espíritu libre en ese sentido. Y porque si no me hubiera pasado lo que a Antonio Escotado, nunca hubiera sacado, bueno, él sí sacó el doctorado, pero ya muy mayor, quiero decir, porque él optaba a una cátedra. A pesar de ser un tío que era súper listo y sabía de todo lo que... En fin, y además no solo eso, sino que había probado de todo. Pero el pobre, pues no, ya muy mayor, no, a mí no me costó nada. Porque llegué con esa historia y la gente, pues conocían teoremas de Nyquist, algunas cosas, en fin, conocían cosas. Pero el audio digital aquí... Es que el audio en general y la música, siempre sabes que los músicos hemos sido unos apestados aquí, ¿no? Y es así, para bien o para mal. Y como además yo no tenía problema en el sentido que, como te digo, no optaba a nada, pues vamos, fue una cosa muy rara. Además no era prácticamente, yo presencial no hice casi nada. Porque era la evolución del analógico a lo Entonces ahora te cuento, exactamente. Yo hasta entonces se grababa en analógico, pero yo estaba muy metido en el tema del audio digital. Estaba muy metido, pero muy metido, mucho antes de comprar el 24 digital de Sony. Y antes que eso, el PCM-F1 de Sony también, que se grababa en un magnetoscopio beta, que me acuerdo que la primera vez que mezclé ahí, creo que fue a 10ª víctima. Joder, o sea, estamos hablando de los 80. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, que sí, yo siempre tengo la sensación de que lo digital irrumpió de manera clara en los 90, ¿no? Exacto, pues ya se grababa. De hecho, fíjate tú que DigiDesign, que es la casa original que empezó esto para disco duro, digamos, cuando sacó el interface que sacó, tú sabes que hay AD y DA, o sea, ya sabes, convertir de analógico a digital y digital a analógico. No te puedo decir ahora mismo cuál es, que lo tengo, por cierto, pero solo sacó uno en un sentido. Creo que sacó el AD. O sea, creo recordar. No me hagas mucho caso porque ahora mismo no me acuerdo. Pero solo podías... O sea, es decir, de momento todavía no habían sacado el otro. Es decir, que si metías dentro del ordenador aquella forma de onda, llámalo X, no es, bueno, en fin, la raspa famosa de audio y tal... No podías oírlo por ahí, ¿sabes? O al revés, si... No, me parece que era el AD, porque eran como medio racks de una unidad, y entonces no lo habían ni sacado yo, que cuando yo ya lo compré. Compré 2, de hecho.
igual que PCM-F1. Recuerdo que cuando fui a mezclar, pues yo mezclaba en varios sistemas, tenía allí 2 Studers, mezclaba en 2 Studers, mezclaba en lo que fuera, porque luego ya fuera el DAT y todo esto, pero bueno, mucho antes que el DAT, en 2 analógicos, con la automatización del pobre, que se llamaba, que era mezclo hasta aquí, me he equivocado, lo cojo de un poco antes y empalmo, que la gente decía, joder, macho, ¿cómo haces eso? Eso se va a notar. En fin, tú ya habías estudiado mucho eso, cómo lo hacía la gente en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Entonces, por ir con ese orden, cuando llega ese disco de Décima Víctima, me ven grabar en un vídeo. Porque claro, yo voy a grabar en un Betamax. Claro, un Betamax, claro. Y me dicen... No jorobes, macho, vas a mezclar en esto, pero esto suena muy mal el vídeo. Digo, no, esto es otra historia, no tiene nada que ver. Yeah. Y recuerdo que esa fue la primera mezcla que yo hice y copié en un PCM-F1 en este caso. Pero bueno, en cualquier caso, yo, o sea, de lo que estaba hasta las narices, incluyendo, que creo fue de los últimos, la ley del desierto, la ley del mar de Radio Futura, era de... el hecho de que yo tenía muy bien calibrado, vamos a poner el magnetofono, aunque mezclaba a más de uno, normalmente siempre por lo menos a 2. Pero si tenía muy bien calibrado un 1/4 de pulgada o un magnetofón de media pulgada, me fastidiaba enormemente, por mucho que yo ponía los tonos en cabeza, me fastidiaba mucho ir a la sala de corte de acetato y que luego todo aquello por lo que tú habías trabajado... que por supuesto no estaba forzado en absoluto. ¿Ibas tú a los cortes del acetato? Yo siempre que podía, aunque me costaba horrores y medicación y compañía y demás, ya sabes que todos estaban siempre en Alcorcón y tal. Bueno, eso me costaba. La verdad es que me costaba. Exactamente, sí señor. Pues que es donde estaba también Maite Leturiaga, con Letusa, exactamente. Pues la verdad es que me costaba horrores, pero yo iba. Y ya conocía a la gente, sabían que no daba por saco para nada, pero yo quería llevarme mi acetato cortado para reproducirlo una vez y ver. Y la verdad es que terminaba muy hasta las narices, porque había matices que yo había grabado que yo no oía luego. Incluso cambios de dinámica, como metían un limitador de aceleración de agudos, que no es más que un limitador en definitiva. Pues aquello no tenía porque la dinámica es una cosa fundamental en la música. Es decir, es que forma parte de la música, está claro. Hoy día dicen, joder, es que... sobre eso se podría hacer un programa solo de eso, ¿no? Entre el vinilo, el cual, porque bueno, yo de eso, la verdad es que ahí sí me considero, aunque sea feo decirlo, sí me considero un experto. O sea, a la hora de hablar de los pros, los contras, el vinilo, tal cual... Y luego la parte psicológica también, no he estudiado solamente la parte técnica, ¿no? Sino la parte de interacción del ser humano con el medio. Entonces es algo muy importante, la organicidad del medio, ¿no? Entonces recuerdo que estaba grabando y grababa en analógico. Cuando se grababa en analógico, pendiente de un fasímetro, por ejemplo, que eso es algo que hoy día... ¿Por qué no? O sea, es decir, tú en vinilo grababas algo fuera de fase, por aunque fuera un pasaje mínimo, y aquel surco se estrechaba de tal manera que la aguja saltaba. Claro. Entonces, había que hacer virguerías, el tío del corte o la tía... Ahí sí había mujeres. Conocía una en Sony, precisamente. Era una mujer muy maja. Pues la mujer del corte tenía que casi ponerlo en mono al llegar ahí, porque... Al principio siempre había prelectura, ya sabes que para ir ensanchando el siguiente surco, por si haces una subida de nivel o tal, porque había un tiempo, ya sabes, el tiempo ideal de cara del disco y demás, pero todo eso era muy relativo. Si tú grababas determinado tipo de música con mucha dinámica, pues esos 18 minutos pues se veían reducidos. Pero bueno, la cuestión es que yo empecé con el tema digital porque realmente estaba, por resumir, estaba hasta las narices de las grandes diferencias que había entre el azimut, la fase, la respuesta en frecuencia, el rango dinámico y demás. Yo estaba hasta las narices de ver que te habías tirado. Porque claro, yo me tiraba en aquella época fácil 3-4 meses con un disco sin correr. Además yo generalmente ponía por contrato que mezclaba solo. Tenía hasta por contrato. ¿No mezclabas con el artista? No, generalmente no. Al principio lo hacía, pero precisamente gracias a esa experiencia dije, esto no puede ser. O sea, no puede ser que haya aquí un pulpo mezclando. Porque, indefectiblemente el bajista siempre quiere que su bajo se oiga. El batería quiere que su caja y su se oiga. Más que nada, me refiero. El guitarrista la parte tal. El de la voz, claro, es que todo, pues ponlo todo al máximo. Es decir, que es ridículo. Entonces,
tiene que haber de ahí la figura del productor. Sí. De ahí la figura del productor, que es un poco, pues también como el mastering. O sea, tiene que ser algo que se comercialice, de alguna manera que sea comercial. Y para eso hay que hacer determinados sacrificios. Claro. ¿no? O sea, entonces, que no son siempre del agrado del artista, ¿no? O sea, bien solista o bien un grupo o tal. Sí. Pero esa figura tiene que ser un moderador fundamental. Es fundamental la imagen del productor en ese sentido. Entonces, yo pasé del analógico al digital básicamente porque yo grababa en digital y yo no veía diferencia. Claro, lo que yo oía de dinámica, de fuerza, de tal, te hablo de escucha grande, de escucha grande a escucha pequeña o de campo cercano, mediana o tal, era igual. Porque mucha gente grababa y entonces decía, bueno, pues suena muy bien, sí, suena bien, ahora ponen unas grandes, unas cajas grandes y las mueve, a ver si tiene esa energía y tal. Y bueno, y te estoy hablando en 16 bits, 44.1, 44.100 ciclos, es decir, una tasa de muestreo, pues bueno, la estándar del CD, es decir, no estamos hablando de 32 bits como flotante, ni estamos hablando de cosas esotéricas, ni nada de eso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, con eso, o sea, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que te la cuento, si me permites. Sí, claro. En un disco de Alex Ubago, resulta que para el segundo disco, como el primero vendió muchísimo, pues lo que pasa siempre, el segundo, hay lo que haga falta, lo que sea. Y yo digo, bueno, es que ya el primero fue bien, porque vamos a necesitar más. A veces necesitamos lo que necesitamos. Bueno, que en vez de meter esta cuerda, metemos cuerda de verdad. Pues bueno, hasta cierto punto, para ciertas cosas, me parece muy bien. Para mí me ha pasado con Luz Casal, por ejemplo, decir, no, es que ya tengo esto preparado. No, pero es que yo tengo, ya sabes, tengo músicos, bueno, si trabajo con ellos, si ya lo sé. Pero es que esto es así. Claro. Es que no es lo mismo, ¿sabes? Bueno, pues recuerdo perfectamente llegar a... Yo escogí otro sitio que para grabar las bases de ciertos temas, no todos, del segundo disco, un estudio que hoy día ya lamentablemente no existe, como pasa con casi todos, la verdad, pero bueno. Entonces, si no grababa en mi estudio, grababa en él. Bueno, era Eurosonic, o sea, está claro. Entonces, bueno, pues me encantaba. Yo iba allí y decía, mira, quiero esto, así, vale. Entonces, recuerdo que ¿cómo fue? Se alquiló un 48 digital o algo, se trajo de Inglaterra, algo así. Pero yo era en lo que iba a seguir trabajando. Pues yo ya tenía el 48 digital de Sony. Y a la vez que ya se grababa también, que yo también lo tenía, en Pro Tools. Bueno, con unos splitters, simplemente pues grabando a la vez, ¿no? Y pasó exactamente eso. Dije, vamos a igualar el nivel con tonos, con tal, y a igualdad de nivel exactamente igual. Ya no te estoy hablando de mezcla, te estoy hablando, o sea, digamos, pista canal de la Solid State, de la mesa, ¿no? Tú cogías el Sony y aquello, en la escucha grande, y aquello, hostia, lo movía, el bombo tenía el impacto que tú habías puesto, tal. Y digo, ahora vamos a hacer lo mismo, o sea, una comparación A-B con el Pro Tools, ¿no? Y es que no tenía nada que ver. O sea, era como un chicle. O sea, no tenía nada que ver. Era una... Pero además es que recuerdo que Alberto Pinto, que era la persona que yo tenía ayudándome allí, la persona a la que tengo mucho cariño, el muchacho realmente se quedó bastante sorprendido, ¿no? Porque nunca había hecho esa prueba, realmente. Siempre pensabas, pues, que bueno, tú tirabas aquello a la máquina y que te lo devolvía igual. Y no es así. O sea, eléctricamente y en apariencia te lo devuelve igual, pero musicalmente no. O sea, la energía que hay, y sobre todo, cosas como, pues en las cajas, sobre todo los amplificadores de potencia, el factor de amortiguación y tal, todo esto no funcionaba igual. O sea, no tenía esa capacidad, ¿no? Entonces, por eso que yo me fui pasando vamos, lo tengo claro. De hecho... la evolución, bueno... Sí, pero vamos, de hecho... Que ahora ha llegado además al home studio ya, ¿no? Claro, yo cuando he mirado algo, digo, un día, por curiosidad, miré en ChatGPT, que no utilizo nada más que para alguna cosa curiosa, porque no me gusta, porque tengo mis ideas al respecto de la inteligencia artificial, por no hablar de la parte de música. Eso es que deberíamos hablar ahora. Ese es otro tema. Sí. Pero vamos antes de nada a lo más humano. Sí. ¿Qué artista te ha sorprendido más? ¿A quién recuerdas en el estudio decir, joder, este tío es un genio?
O me parece que lo que aporta... serán muchos, ¿no? Pues pero hombre, fíjate, sí, la verdad es que no, sería injusto hablar... ¿Qué disco de repente dijiste? Ahí está. ¿Cómo ha fluido esto? ¿no? Eso sí, mira, ahí lo tengo un poco más claro. Nunca mejor dicho, y valga la redundancia, la redondez del disco, sí. ¿no? Del trabajo, digamos, del álbum, ¿no? Sí recuerdo un disco con muchísimo cariño, que es Camino Soria. Bueno. En ese sentido, porque era como un concepto en sí mismo el disco. O sea, no había una canción, una especie de compilación de canciones, porque sí, ¿no? Yo he hecho muchos discos que han tenido canciones que se han sonado mucho, que para mí ninguno ha sonado bien, porque, bueno, ya sabes, para uno nunca... Pero este disco me llega al corazón en muchos sentidos, ¿no? Porque conceptualmente es eso, guarda toda como un balance, ¿no? Porque incluso Cuatro Rosas está muy bien también, ¿no? Pero es como corto, es de otra manera, no sé, este tenía un sentimiento, además es que fue como ya incluso allí dentro, eso que se dice, el disco se empieza a grabar desde que la gente entra por la puerta. Sí. O sea, ya cuando entran por la puerta ya se está grabando, y es que eso es verdad, eso es cierto. Entonces, bueno, yo por ejemplo con Olvido, con Alaska y Dinarama, Fangoria, había un buen rollo siempre de puta madre, siempre. O sea, daba igual, llegaba el pobre Carlos, por ejemplo, que en paz descanse, y no sé, chicos, siempre salían las cosas muy bien. Era sobre todo muy divertido, y encima salía una cosa que era comercial, era entretenida, de ahí bailando, muchas cosas tal. O sea, que decías, joder, qué bien, ¿no? Qué buen rollo que me llamen de la compañía de Hispavox o de lo que sea, o ellos mismos, oye Jesús, que queremos hacer esto. Porque además me encantaba su desparpajo, o sea, no tenían problemas, no, les daba igual 8 que 80. Pues vamos a hacer esto. El mismo Nacho, cualquiera, Olvido, ¿no? Cosa que otra gente, si decías, vamos a meter esto, y decían, no, eso no. Como de hecho pasó, es la típica anécdota que siempre cuento, del Fliscorn, el Flugelhorn de Cuatro Rosas, ¿no? Cuando ya estaba todo muy bonito y muy terminado, estábamos todos muy contentos y tal, y no sé qué, voy yo y salgo, a esto le falta una zona del espectro que no tenemos, ¿no? Y entonces le vendría muy bien y tal. Y yo, claro, yo estaba muerto de miedo de decirles que era un Flugelhorn, ¿no? Cuando digo, es una especie de trompeta, cuando digo esa palabra, que estaban todos muy contentos, todo el mundo se echa para atrás, ¿no? Y de repente dice, ¿qué dices? Si esto no se puede tocar, está muy bien. Y ahí surgió mira, lo pago yo, y me lo meto en el pecho si no mola. Ya es que tengo el arreglo escrito, es que lo tengo hecho, o sea... Y luego, claro, pues fue lo que fue, ¿no? ¿Y con qué disco acertaste en el sentido de decir esto va a ser un éxito? ¿Y qué disco consideras que no acertaste pensando que iba a ser un éxito? Pues mira, lo segundo es más fácil porque tú aquí nunca, que si alguien sabe algo en este negocio que tira la primera piedra, es decir, claro, hombre, se puede tener mucha intuición y de hecho yo conozco gente que la tiene, es decir, tú mismo, mucha gente, o sea, más que yo muchas veces he pensado, digo, si me gusta a mí es que no va a valer para nada, o sea, muchas veces lo he pensado, digo, joder, como que a mí me gusta la música, pues resulta que aquí lo que mola son otras cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que me pasó una cosa muy curiosa, que es, digamos, el culmen de todo eso, porque hay más ejemplos, ¿no? Pero recuerdo, fíjate, estar grabando El Arrebato para EMI, y bueno, un disco divertido, era un disco pues de estos típicamente español, la rumbita, el rollo pues así, con unas letras muy simpáticas y demás, e inmediatamente después, pues yo, por suerte para mí, siempre he tenido una agenda bastante apretada, pues ya me decían, bueno, ¿qué vas a hacer luego? Bueno, me acuerdo que me hicieron una entrevista y dije, bueno, luego tengo un muchacho, que ya tenía la maqueta, tengo un muchacho de San Sebastián, que no es de San Sebastián, que es de Vitoria, que se llama Alex, bueno, no se llamaba de ninguna manera en aquella época, ¿no? Porque, fíjate, barajamos muchos nombres, me acuerdo con la compañía y tal, bueno, tengo un muchacho que es muy jovencito, pero bueno, es una cosa
como más de canción de autor y tal. Yo no lo minusvaloraba, para nada. Sí. Pero para mí era una cosa pues como más musical, más profunda, no la rumba fácil que dices, esto va a ser la leche, como Camela, ¿no? Sí. Y que yo tengo la suerte de haber grabado el disco que más ha vendido de Camela. Fíjate que Camela ha vendido un montón. Sí. Pero el simplemente amor aquel que me cayó, pues de esas cosas que... Pues como me cayó una vez el Fari. Sí. Me acuerdo a Jesús Ortiz de Zárate, ¿estás sentado? Estaba yo grabando, claro. Digo, es que te voy a proponer una cosa. Digo, bueno, yo soy un profesional. Proponme lo que quieras, ¿no? No, es que te voy a proponer al Fari. Y tal. Digo, y yo de entrada dije, bueno, pues vale. ¿Y ahí lo tuviste al Fari? Sí, Calle Calvario. Sí, el disco, yo no sé si fue el último que hizo, pues ya el pobre se murió. Pero vamos, yo, en fin, era un profesional de los pies a la cabeza. Lo que pasa es que era un sinvergüenza. El Fari era un tío extraordinario, pero era lo que era. Era un sinvergüenza. Te decía que estaba malo de la garganta. Estoy muy malo, Jesús, estoy muy malo, ¿sabes? Y se iba a cazar. ¿Sabes? Porque recataba la caza mayor y se iba. Y cuando volvía de la caza mayor, volvía jodido. Porque había estado ojeando a las 6 de la mañana con un frío de narices. Y entonces era cuando volvía, su mujer te decía: no, Jesús, si está muy malo. Digo, no, joder, ¿y ahora qué le digo a la compañía? Que era Ariola, me acuerdo. Estaba el pobre Cámara allí esperando. Y yo, Cámara, que todo el mundo igual le tenía un miedo monumental. Hombre, yo era un hombre que le tenía muchísimo respeto, las cosas como son. Pero yo nunca, que me tocó una también con la ley del sector del mar, que cuando teníamos todo el presupuesto gastado, habíamos grabado las bases. Joder. Todo el presupuesto gastado. Pero mira, ese fue un disco, hablando de si sabes o no que podía ir a tener éxito o no, que joder, es que los medios no paraban de ir al estudio. O sea, estaban como habían cambiado de compañía y tal. Y iba a ser un cambio de registro además, ¿no? Totalmente. Enamorado de la moda juvenil. Exactamente. Entonces resulta que estaba ahí, la gente estaba muy encima, ¿sabes? Estaban muy encima. Como estuvo muy encima la compañía con Diego Vasallo cuando el Cabaret Pop, la realidad virtual de rock and roll. Que fue, tengo que decirlo, mi padre acababa de morir y la gente pensaba, este va a estar hecho polvo. Y yo tenía unas ganas de trabajar monumentales. Y la verdad es que hice ese disco, y ese disco estuvo... Quizá cuando los Ondas tenían otro prestigio o lo que fuera, pues estuvo nominado ahí, el disco, tal... O sea, y bueno, bien, luego se lo llevó Paco Trinidad con Luz, porque claro, no me importa nada, pues era una barbaridad, ¿no? Claro. Pero bueno, te quiero decir que ese disco sí vi también que dije, joder, hay una expectación brutal. Pero me tocó a mí hablar con Cámara de las pocas veces que Cámara iba a un estudio. Vino al estudio y lo escuchó, y hay muchas anécdotas en ese disco, hay muchas anécdotas, pero vamos, ya te digo que sí, o sea, yo creo que fue con respondiendo a lo que has dicho, pues como que no sé, no voy a decir falsa porque no era falsa, pero una especie de modestia, decir, bueno, he hecho esto, como diciendo... lo estaba terminando ya, estaba terminado. Esto va a ser un tiro porque es un tiro. O sea, en España no hay fiesta que no hagas que no termines con rumba. O sea, llegas a Nochevieja y no te ponen ahí a Spandau Ballet. O sea, te ponen a la rumbita y ole y ya está, ¿no? Pues claro, aquello decías, esto va a funcionar de puta madre. Y lo otro es más, pues ¿cómo te diría yo? Pues como un Joaquín Sabina, o por decir algo, no tiene nada que ver con Joaquín Sabina. Pero claro, de repente aquello reventó. Y claro, yo no lo esperaba, para nada. Ninguno lo esperábamos, porque te digo, Íñigo Argomanis tampoco lo esperaba, Alfonso tal, y era semanalmente. Joder, tío. La verdad es que se lo curraron muy bien, porque hicieron todas las radios, con él con una guitarra. Pero claro, yo eso ya no lo veía, porque yo como no salía del estudio, salía del estudio, pero sí sabía, claro, yo recibía las listas todas las semanas. Y decía, joder, y claro, me sorprendió, porque yo había hablado como muy tímidamente de aquel disco, ¿no? Y tengo un muchacho que la verdad es que mola mucho las canciones, pero yo decía, es que me molan a mí. Totalmente. Bueno, volviendo a la tecnología, y has hecho esa alusión a la inteligencia artificial, que es ahora imposible no hablar de ella. Has hablado más, pues creo que ha sido muy
muy visual, ¿no? Esa evolución desde lo analógico, el paso a lo digital, que en medio hay una aventura, no se pasa directamente al analógico, al Pro Tools y todo eso que se habla, sino que, bueno, está experimentos con Betamax y esas cosas. Bueno, ahora hemos llegado a la inteligencia artificial. Has dicho que incluso utilizas alguna vez para alguna cosa. ¿Cuánto tiene de peligroso y cuánto tiene de aliado para el sonido tú, que es la inteligencia artificial? Pues hombre, mira, yo creo que en la historia de la humanidad en general, todo adelanto tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? Es como lo que se dice siempre del arma, en las manos adecuadas. El arma no está bien casi nunca, por no decir nunca, como medio disuasorio, ahora que estoy viendo aquí al pistolero y tal. Como medio disuasorio, tal, bien. La verdad es que es una cosa que yo no... A mí me gustan mucho las armas. Tengo que decirte que yo he hecho tiro olímpico y tal. Pues que tuve que dejarlo porque estaba a hacer puñetas, entonces no podía ir, claro. Pero tengo aire, lo que tengo es de aire, no es de fuego. Pero lo que quiero decirte es que todo, volviendo al tema, todo avance siempre supone... es como un medicamento, o sea, siempre tiene un efecto secundario, ¿no? Entonces, retomando... Por no poner más ejemplos intermedios, que podría haber infinidad de ellos, retomando el tema, la inteligencia artificial no se libra de esto, para nada, ¿no? Entonces yo personalmente tengo una idea bastante global de la inteligencia artificial, no hablo solamente aplicada a, ¿no? Por ejemplo, como puede ser, pues para... Oye, fulana, porque claro, hay que hablar con una persona. Cuanto mejor la trates y más pelota le hagas, pues mejor te trata. Esto pasa con ChatGPT y pasa con muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo te diría yo? O sea, si por ejemplo tú utilizas la inteligencia artificial en beneficio de algo, comparándolo, por hacer una comparación así que no es realmente muy acertada, pero más o menos, es como aquel que no canta, o aquella que no canta, y utilizas el autotune. El famoso término, que no es el autotune, porque yo empecé con autotune, que fue el primero, pero realmente, bueno, se llama autotune como se llama Photoshop. Vamos a ponerlo, ¿no? Pero realmente... Para esa ayudita de un buen cantante, en general, hombre o mujer, me da lo mismo, que la toma lo dice todo, y hay una pequeña croma ahí que lo humaniza hasta cierto punto, cuidado, que estamos hablando de que estoy contigo aquí y yo he grabado muchísimos discos de no vale otro, no vale otra, no vale otra, en analógico, con un MCI dándole ahí, o un Studer, lo que fuera, venga, otra, o sea, Camino Soria, sin ir más lejos, dormida la mano ya, pa, y pa, y pa, y pa. Joder, y la verdad es que... Pero era así. Después de eso ya no había que hacer nada, porque tú oías la frase entera, tenía sentido, tenía hilación, tenía el mismo nivel, como pasa, por ejemplo, en discos de Paco de Lucía, que en paz descanse también, grabándolos, que dice, bueno, me he equivocado, bueno, vamos un poquito atrás, pero no te muevas, porque la fase con respecto al micro va a cambiar. No te tal, no te cual. Claro. ¿Cómo vas a decir eso en una pieza de, yo qué sé, de 20 minutos? Es muy difícil. Entonces... Volviendo al tema, a ver, yo personalmente, yo tengo una idea más global de la inteligencia artificial. Cuando es realmente positiva y tal, todo eso está muy bien, pero yo es que no voy a esa parte. En eso soy un poco negativo, lo reconozco. Lo tengo que reconocer, no soy, venga, no, para adelante y tal. Para muchas cosas he sido siempre, venga, para adelante, fíjate en audio digital, que le preguntas a la inteligencia artificial y me pone como el pionero del audio digital y el que me dijo que tal, que en España, que no sé qué, y tiró para adelante y con lo uno y con lo otro se arriesgó. Tú imagínate que un 48 digital en aquella época costaba 42 millones de pesetas. Es decir, que claro, para meterse en eso, no siendo rico, quiero decir, pues había que tener dos narices, ¿no? Bueno, es un ejemplo. O sea, con 42, el equivalente a 42 millones de pesetas de hoy en euros, imagínate el estudio que te montas, solo con esa máquina. Pero bueno, entonces, como te digo, soy un poco negativo, porque del mismo modo, y no me quiero contradecir, del mismo modo que te he dicho al principio de la entrevista, hay que aprender para desaprender y para estar abierto a las cosas. Eso está muy bien, pero hay un problema con la inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial realmente no te abre a ti.
La inteligencia artificial se abre ella. Ya. Es decir, todo lo que tú le hagas, le digas, le preguntes, le plantees, tal, es, por llamarlo de alguna manera, ella, como es inteligencia, sí. Eso, pues va, lógicamente, son no uno, sino muchos algoritmos funcionando para tomar de aquí y de allá, se va alimentando de todo lo que le damos los demás. Y yo tengo un resumen para eso, como te digo, creo que forma parte, y no quiero ser conspiranoico en esto, pero que creo que forma parte todo de un montaje monumental a nivel mundial, muy bien urdido, pero extraordinariamente bien urdido. Supongo que cuando salga de aquí alguien me asesinará. Muy bien urdido para que el ser humano se idiotice más aún. Es decir, sea todo mucho más un mundo feliz, una historia de este tipo. ¿Por qué? Porque resulta que dices, bueno, leche, entonces si resulta que hay inteligencia artificial, pues que me haga un cálculo de estructuras, que me haga un cálculo de esta carga, tendrá todos los baremos de todo, es decir, de resistencias, de tal y cual. Entonces, ¿para qué va a existir bueno, iba a decir un arquitecto, pero no es por nada, con todos mis respetos, pero a los arquitectos los cálculos se los hacen los ingenieros, ¿no? Claro. Pero bueno, quiero decir, da igual quién los haga. Sí. Es decir, la inteligencia está en el ser humano. La inteligencia real está en el ser humano. Nunca está en una máquina. Nunca. Yeah. Es igual que cuando te dice, ¿qué sexy es esto? No. Sexy es una persona. Yeah. No, o sea, unas gafas o un lo que sea te puede hacer sentir a ti o de cara a los demás ser más sexy. Pues con esto pasa un poco lo mismo para mí. La inteligencia artificial es mentira. Es decir, es cierto que va aprendiendo y tal, y bueno, con lo que ya los pocos pelos que me quedan se me han erizado es cuando hace muy poquito un amigo muy querido, Javier Losada, me ha comunicado, que yo estoy al tanto de todas estas cosas, que se pretende, partiendo de una compañía grande, se pretende otorgar derechos de autor a lo generado con inteligencia artificial. Entonces, esto ya me parece el colmo. Sí. Me parece el colmo y no es nada al lado de lo que se prepara, ¿sabes? O sea, no es nada. ¿Pero por qué? Por lo que te he dicho que me van a asesinar al salir de aquí, porque realmente, del mismo modo que no quieren que usemos dinero en efectivo, y que, o sea, todo es un control monumental sobre la población. Es decir, que estemos lo más idiotizados posible para que la gente que manda de verdad o que tiene dinero de verdad, realmente, esto puede sonar conspiranoico y tal, ¿no? Nunca lo he sido, ¿eh? Nunca. Quizá ahora de viejo me haya vuelto conspiranoico, no lo sé. Lo que sí es cierto es que tengo claro que el ser humano cada vez haga menos. Ah, qué bien, pues qué cómodo. Ah, pues los chavales hacen por ejemplo, las tareas de los deberes del colegio, pues es que directamente mi sobrino se lo pide a la inteligencia artificial y hace, es que te cae, por ejemplo, imagínate un trabajo de religión y qué coñazo. Digo, bueno, pero es que da igual, macho. Es que ese muchacho no va a saber nunca nada de religión. Me da igual que sea un coñazo. O sea, la religión está ahí, existe. O sea, es decir, a nosotros nos tocó no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó la formación del espíritu nacional, joder. Entonces eso sí que era un coñazo en la época de Franco, ¿sabes? Porque joder, era indefectiblemente te dormías. Y yo era un niño y soy una persona nerviosa. O sea, y que te quedabas dormido. Sí. Bueno, tenemos que ir ya terminando. Sí. Si miras hacia atrás, ¿de qué estás más orgulloso en tu carrera? Uy, estoy orgulloso de todo y de nada. A ver, ¿cómo te diría yo? Cierto es que, por resumir esto de una forma así muy rápida, sois vosotros, las personas que me llamáis o que me hacéis este tipo de entrevistas o tal, los que me hacéis recapacitar y pensar, ¿no? en eso, porque la verdad es que yo viví muy deprisa, como decía Alejandro, ¿no? Alejandro Sanz, vivir deprisa, con el que también tuve el gusto de trabajar y un gran artista. La verdad es que creo que sí, dices, las cosas se hacen grandes porque lo son o porque... Yo creo que las personas hacen también grandes esas obras porque lo son, porque tienen algo. O sea, la gente no es tonta, ¿sabes? Esto que he dicho, la inteligencia artificial y tal igual. Eso es lo que pretenden, ¿eh? Pero yo creo que la gente de tonta no tiene un pelo, ¿no? Puede haber X personas tontas y tal, pero yo creo que en general, del mismo modo que se dice el poder del pueblo y tal y cual,
la gente no es tonta, o sea, no es tonta. No hace falta tener un doctorado en no sé qué para no. O sea, no. Hay gente que cavila muy bien y bueno. Entonces, volviendo al tema, yo creo que lo hacéis grande los demás, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, el ejemplo que te he dado antes de Camino Soria. Pues realmente, pues casi los 40 años, casi los 30 años, casi no sé qué, que si está muy bien, que si no sé cuántos, que es tal. Sí, yo digo, sí está muy bien, pero claro, no sé si será falsa modestia o falsa no, porque lo digo con con toda la sinceridad del mundo. O sea, realmente yo cuando lo hice como hago todo, siempre. O sea, pero hoy incluso, o sea, hace poco un hombre me ha dado las gracias por una historia, ay, sobre todo por tu preocupación y tal, por una cosa de un ordenador que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces digo, es que o lo haces, eso que se lee a veces que dice, hazlo con pasión o cambia de profesión, ¿no? Sí. Es que para mí la vida, no entiendo la vida de otra manera. Entonces, si no todas las cosas han resultado igual, porque es obvio que no todas no pueden salir igual, si no serías como el rey Midas, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que me he ido dando cuenta más de esas cosas cuando, qué sé yo, tú aquí, o Diego Manrique, o el que fuera, ¿no? Dijera, pues quisiera un análisis, por ejemplo, de tal o cual trabajo, y dijera, es que esto, tiene esto, es que esto... Claro, tú realmente luego te paras a pensar y dices, claro, realmente es cierto, ¿no? Y que luego el tiempo que le has dedicado y tal... a mí mi exmujer me decía una cosa muy curiosa, que esa sí se me quedó muy claramente en la cabeza. Me dijo, ya no es que seas ni mejor ni peor que los demás, es que realmente le dedicas tu vida entera a lo que haces. Claro. Y esa es la puñetera verdad. O sea, yo he trabajado 16 horas diarias, sábados, domingos y lo que haya hecho falta. O sea, hasta que no ha estado una cosa... Y si había algo desafinado... Sí, y yo creo, yo apuntaría a algo que ha salido muchas veces, que lo acabo de decir, que creo que con esto además vamos a terminar, la pasión, ¿no? O sea, te ha apasionado. La frase de Alfonso Pérez, al que mandamos un saludo, ese de encima que un abrazo muy gordo. Que lo pasáis bien, os pagan. Os pagan, pues exactamente. En este caso no, o sea, tú lo has disfrutado, ¿no? No, sin duda, o sea, no lo dudes. En ningún momento. Además, lo que más me cabreaba era el hecho de que en realidad las compañías me presionaban menos que en aquel momento mi propia mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque era claro, o sea, es decir, tú cobrabas un dinero y claro, ese dinero te daba para, yo qué sé, 3 meses, vamos a suponer, ¿no? Es igual, si no estaba y se iba a 5 meses, eran 5 meses. O sea, yo era de los que decía, vale más que negocies bien el contrato antes, porque luego vas a tardar igual. Es decir, si necesitas más tiempo, da igual. O sea, vas a poner dinero para fulano, para mengano, aquí nos hace falta un acordeón, lo sacamos debajo de las piedras, nos hace falta un bandoneón, como ha pasado algunas veces, yo que es un instrumento que es más complicado, pues estaba claro que lo iba. Y desde luego, y claro, eso es justamente lo que no tiene la inteligencia artificial. Totalmente. Dice, bueno, habrá quien diga, oyendo esto, de momento, lo siento. Lo siento, pero por ese agujero no voy a pasar en ningún momento. O sea, nunca. Pero lo digo como ingeniero, ¿eh? Sí. O sea, lo digo como ingeniero. No voy a pasar nunca por ahí. Porque conozco... O sea, es decir, incluso en la ingeniería hay soluciones que tú lo ves, ya no en ti, sino en compañeros o en otras soluciones de gente que tú no conoces, y te das cuenta de la cantidad de pasión que ha habido ahí. Que dices, esto va... Bueno, en la arquitectura pasa también, pasa entre las profesiones, ¿no? Totalmente. Pues nada, Jesús, un auténtico placer contar con tu testimonio. Igualmente. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, que sé que es ímprobo en tu caso. Y nada, sé que mucha gente va a disfrutar de conocer parte de tu historia, que bueno, es muchísimo más extensa, pero bueno, creo que has sintetizado de manera genial. Así que nada, todo lo que he podido. Gracias, muchísimas gracias a vosotros. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Paula a los mandos técnicos. Y esta vez nos vamos con la revisión de Dolores Radio de Niña Polaca, esta vez con Dani Fernández. Adiós. Dolores Radio, Lola para el vecindario, para mí solo el recuerdo del inicio del verano.
Dolores yo imaginé toda de blanco, subiendo la colina, conquistada en la marina de Bar.